El presidente Yamandu Orsi, tras el primer Consejo de Ministros, afirmó que se decidió la creación de un grupo de trabajo en la órbita de presidencia, que en un plazo de 90 días buscará renegociar el contrato firmado por el anterior gobierno con el consorcio adjudicatario del proyecto Neptuno. Orsi anunció la firma de un decreto para convocar al diálogo social sobre el sistema previsional. El director de la OPP, Rodrigo Arín, dijo que el objetivo es tener un proyecto de ley de reforma en 2026. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, brindó detalles del proyecto de ley de 4 artículos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento para atender la situación del CASMU. La candidata a alcaldesa del municipio CH por la coalición republicana, Matilde Antía, presentó las líneas estratégicas de su propuesta y planteó que las tareas de limpieza pasen a depender del municipio con los recursos humanos y económicos correspondientes. El Zunca impulsará la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales. El secretario de Seguridad del gremio, Héctor Abad, dijo que, según datos del Banco de Seguros del Estado, la siniestralidad de la construcción aumentó un 7,4%. Las y los docentes de la Facultad de Psicología dieron clases en la calle y en el patio en reclamo de recursos para atender el incremento de estudiantes. ADUR Psicología señala que este año hubo 3.700 inscripciones, 1.000 más que hace un año. Liberaron al director de cine palestino detenido por el ejército de Israel. Hamdan Bayal fue atacado por colonos y apremiado por militares. Bien, terminó el partido, empataron 0-0 Uruguay y Bolivia en el Alto, tal como aguardábamos estos últimos minutos. Claro está que ustedes nos pueden seguir viendo a través de la señal 6.1 de aire en TV Ciudad, también a través de la web en tvciudad.uy en YouTube y también escucharnos a través del 107.7 FM de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y ahora vamos a ver qué está pasando con los distintos móviles en MBD Noticias. Sí, Jano, y vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte. Martín nos habla de una de las repercusiones de otro hecho violento de la jornada, el disparo a una niña de 12 años cuando iba al liceo. Martín. Así es, Natalia. Jano, buenas tardes para ustedes. Hay preocupación de la plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay, PIAS, a propósito de lo que ha sido, dos nuevos episodios de violencias con arma de fuego. Uno registrado en Rivera, donde lamentablemente dio la muerte a un joven de 18 años por el impacto de balas de fuego, y otro ocurrido en Plácido Echauri, en este caso frente a una niña de 12 años que está hospitalizada gravemente en el Hospital Perea Rosell. Esto ha llevado a que la plataforma iniciara una campaña llamada justamente No son balas perdidas. En algunos minutos estaremos hablando con un referente de la plataforma. Bien, y ahora vamos al contacto con Diego Martín, y allí lo vemos. Está en la zona de Carrasco en un acto de campaña del candidato a la Intendencia, Martín Lema. Adelante, Diego. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Schroeder y Arocena, pleno centro de Carrasco, donde se realiza este acto mano a mano con la 404, acto donde va a estar el candidato a la Intendencia por el Partido Nacional dentro de la coalición republicana, Martín Lema, e Ignacio Villa, quien es candidato a alcalde de la zona del municipio E. También estará presente el senador Álvaro Delgado. Bien, y ahora vamos a lo que nos va a contar Mariana Abreu, relacionado con una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con niñas y niños menores de 2 años. Mariana, bienvenida. ¿Cómo andás, Jano? Un gusto saludarlos desde el estudio esta vez. Y sí, vamos a hablar de la exposición a pantallas de niños, sobre todo la primera infancia, un tema de discusión pública a nivel mundial y también en nuestro país, porque, como decía Jano, hay diferentes restricciones últimamente y recomendaciones más rigurosas con respecto a este asunto. Y por otro lado, aquí en Uruguay se está estudiando en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir los dispositivos electrónicos de uso personal y recreativo en ámbitos educativos. Así que en un ratito vamos a estar ampliando sobre este asunto. Gracias, Mariana. Y ahora vamos a otro tema que tiene en parte que ver con lo que ha ocurrido hoy a nivel gubernamental con el Consejo de Ministros, porque el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó la decisión del gobierno de priorizar la construcción de la represa de Casupá, en Florida, para abastecer de agua potable al área metropolitana. Mientras esto se anunciaba, se realizaba una movilización frente a la torre ejecutiva en rechazo al famoso proyecto Neptuno. De esto habló Ana María Rieta, activista por el derecho al agua.
Personalmente no creo que esté en el tapete no realizar el Neptuno. Y no solo que había alternativas antes del propio Neptuno, sino que en ningún momento se hizo un estudio serio de las alternativas posibles. Reafirmamos la prioridad de construir la represa de Casupá, que es uno de los compromisos ya no solo de campaña, ¿verdad?, sino del programa del Frente Amplio, pero lo más importante es una necesidad para el país. Bien, y comenzamos el desarrollo de la información. Vamos a hablar justamente de varias de los anuncios que se hicieron en esta jornada. Como tú comentabas, Jano, en este consejo, el primer consejo de ministros del actual gobierno, el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que espera que en un plazo de 90 días exista un acuerdo con el consorcio adjudicatario del proyecto Neptuno para la renegociación del contrato firmado por el anterior gobierno. Sí. Y en este primer Consejo de Ministros de la actual administración realizado en la Torre Ejecutiva este martes, se aprobó la creación de un grupo de trabajo que encabeza la Presidencia de la República y que integran los ministerios de Ambiente, de Economía, también el directorio de OCE, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que será el encargado de renegociar el contrato. El presidente Orsi destacó que en este primer Consejo de Ministros se puso énfasis en los 5 ejes programáticos planteados en campaña electoral y en los 60 compromisos asumidos. Una cuestión prioritaria del gabinete fue definir la estrategia del gobierno en el tema Proyecto Neptuno. Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación o de negociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad, porque consideramos que hay caminos como para avanzar, por supuesto, a partir de nuestra visión crítica, pero también avanzar a partir de los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido. Como siempre dijimos, el Estado es uno, los gobiernos pasan, nosotros tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, cómo nosotros podemos ir modificando, de qué forma podemos renegociar este compromiso, porque acá hay 2 cosas que tenemos que resolver. Por un lado, y lo fundamental, es el agua potable para nuestra gente, y el segundo elemento central es el Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones. Lo que hoy establecimos es la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con un objetivo claro que es no innovar. Lo firmado por el Estado uruguayo hace correr plazos y además de compromisos económicos. Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que llevarán adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Y a propósito de este tema del agua, el gobierno ratificó la prioridad de construir la represa de Casupá en el departamento de Florida para que abastezca de agua potable al área metropolitana. Bueno, y así lo veíamos al inicio, lo indicó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Pero lo más importante, en el caso nuestro, el presidente formalizó la comisión para trabajar sobre el proyecto Arasatí, que va a estar informando ahora en conferencia de prensa. ¿Y Casupá se habló también? Bueno, se reafirmó, por supuesto, la necesidad de trabajar sobre las prioridades del gobierno y en ese marco reafirmamos la prioridad de construir la represa de Casupá, que es uno de los compromisos ya no solo de campaña, ¿verdad?, sino del programa del Frente Amplio, pero lo más importante es una necesidad para el país. Y desde el inicio del Consejo de Ministros y hasta su finalización se realizó frente a la Torre Ejecutiva una movilización en rechazo al proyecto Neptuno y en defensa de la reforma constitucional de 2004 que consagró que el manejo del recurso del agua debe estar en manos del Estado. Sí, las organizaciones sociales que se movilizaron destacan que el proyecto Neptuno no se debe renegociar, sino que se debe anular.
Nuestra postura, ya conocida, es que no hay ningún Neptuno a realizar. El contrato no hay que reverlo, sino anularlo. Hay una comisión creada. Esto les genera expectativas de que se puede llegar a ese final que ustedes están buscando. Sin embargo, están planteadas otras alternativas también como solución. Sí, personalmente no creo que esté en el tapete no realizar el Neptuno. Y no solo que había alternativas antes del propio Neptuno, sino que en ningún momento se hizo un estudio serio de las alternativas posibles. Se va al proyecto Neptuno, que abastecería, al margen de todas otras consideraciones que se puedan hacer, con menos de 1/3 de litros diarios de lo que Montevideo y el área metropolitana requieren, lo cual no resolvería ningún problema de emergencia como se pretendió en algún momento, ni respaldaría nada. No puede abastecer a Montevideo y el área metropolitana. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y ahora retomamos el contacto con Martín Duarte para hablar de uno de los hechos lamentables del día que tiene que ver con otra menor baleada, en este caso en el barrio Plácido Ellauri. Una vez más, Martín, te escuchamos. Así, Jano, conmoción y preocupación es lo que establece el comunicado del PIAS, la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, a propósito de estos dos hechos de la jornada de hoy, vinculado a lo que es la muerte de un adolescente joven de 18 años en Rivera y la violencia también por heridas de arma de fuego de una niña de 12 años en Plácido Ellauri, que al momento está internada en el hospital Pereira Rosell. Son 23 las situaciones de violencias por arma de fuego en lo que va del año, con 4 asesinatos, 4 niños y niñas adolescentes fallecidos. Al momento esto ha llevado a que el PIAS, ponga el tema sobre la mesa a través de lo que es esta campaña No Son Armas de Fuego. Estamos con Paula Baliato, del integrante de la plataforma, para estar reflexionando a lo que son estos dos hechos de la jornada de hoy, pero que es un acumulado, un número importante en lo que va del año, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tenemos conmoción, indignación, tristeza, dolor por estas situaciones. Son 4 los asesinados, no van 3 meses del año, 19 también niños y adolescentes heridos de bala. Y bueno, lo que nosotros intentamos es alertar, colocar este tema en la opinión pública, exigir también, demandar, digamos, respuestas al sistema político en su conjunto. Creemos que este es un tema muy complejo y que requiere también de salidas integrales, ¿no? Requiere de intervención en el antes, o sea, esto para nosotros también es una interpelación al Estado en su conjunto. Es todo el Estado que de alguna manera está fallando en el sentido de que no estamos pudiendo llegar a tiempo. Pero más allá de eso, creemos que es necesario intervenir, obviamente en el antes, ¿no? Para que estas situaciones no se generen, pero también en el momento y preguntarnos en el día después. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana con esta niña? ¿En qué situación va a estar? Nosotros llevamos esta campaña, la empezamos en mayo del año pasado, y lo que llevamos contabilizados de una manera muy precaria y muy artesanal son las situaciones que nos enteramos todos por la prensa, ¿no? Y desde mayo del año pasado hasta fin de año del 24, en el año 2024 hubieron 15 asesinatos de niños y adolescentes y 16 heridos de bala, ¿no? Y ahora tenemos 4, que no van 3 meses del año, y otros 19 heridos. Entonces, la preocupación y la demanda de que efectivamente esto sea un tema prioritario para el gobierno y para la sociedad en su conjunto, ¿no? En la campaña el gobierno había señalizado, y de hecho los distintos actores políticos, como uno de los temas prioritarios, atender a las infancias y adolescencias en distintos planos. Esto es un corte, en definitiva, de toda esa problemática. ¿Cómo están, más allá del diagnóstico, encarando de futuro este tema? ¿Van a hacer algún planteo concreto para poder generar algún
alguna comisión que trabaje en el Parlamento? ¿Cómo se está movilizando también, más allá de poner el tema sobre la agenda, la plataforma? Sí, estamos sí proyectando poder entrevistarnos con autoridades parlamentarias y con autoridades del Poder Ejecutivo también, trabajándolo mucho entre nuestras mismas organizaciones, llevando estos temas a discusión e intercambio en los distintos territorios en que las organizaciones trabajan. Vemos con buenos ojos algunos avances que han habido, que no son directamente en este tema, pero por ejemplo el hecho de que se forme una comisión bicameral de infancia y adolescencia en el Parlamento, bueno, es una buena noticia, porque implica que la temática en general va a tener un lugar. Se habló en estos últimos días de crear un comisionado, ¿no? Al igual que lo que existe para el sistema carcelario. Sí, también lo vemos con buenos ojos, digamos. Todo lo que implique avances de que las infancias tengan un lugar de importancia en la agenda parlamentaria, en la agenda política, es importante. Eso solo no alcanza, porque eso después tiene que estar, esos anuncios, digamos, tienen que estar llenados de contenidos y de acciones específicas, ¿no? Sabemos obviamente que el gobierno se está recién asumiendo y se está organizando, lo mismo que el Parlamento, pero bueno, nosotros como plataforma también el año pasado tuvimos un ciclo de diálogo interpartidario con referentes de todos los partidos políticos, con gente de la academia, de distintas organizaciones, y creemos que el tema de las violencias que afectan a las infancias es un tema que no tiene color político, que tiene que convocar a todos los partidos políticos, obviamente cada quien desde su responsabilidad, ¿no? El gobierno tiene una responsabilidad, el Parlamento otra, la comunidad, en la comunidad también podemos hacer cosas y bueno, y desde la plataforma estamos dispuestos a poder aportar desde nuestro humilde lugar, poder aportar a soluciones, ¿no? Paula, gracias por estos minutos, muy amable. Paula Baliato, integrante de la plataforma Infancias y Adolescencias, bueno, poniendo este tema que preocupa y mucho en la agenda. Y vamos a otro de los temas que estuvo presente también hoy en el Consejo de Ministros, porque una de las primeras medidas anunciadas tras ese Consejo fue la aprobación por parte del presidente Yamandú Orsi del decreto que conforma la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Esta comisión estará a cargo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien dijo que el objetivo es culminar el diálogo social sobre este tema en el primer trimestre de 2026 y enviar un proyecto de ley basado en este trabajo al Parlamento. La Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social estará bajo la órbita de la OPP y contará con la participación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Social y Salud Pública, el Banco de Previsión Social, además de un plenario en el que estarán representadas otras entidades del Estado y actores sociales, como los movimientos sindicales y de personas jubiladas y las cámaras empresariales. El objetivo del gobierno es instaurar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte, lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cuál es el modelo de protección social que deseamos los uruguayos tener en este siglo XXI. Por supuesto, manteniendo la sustentabilidad fiscal intertemporalmente y asegurando que las prestaciones que brinden el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es de esa perspectiva que vamos a incorporar en la primera sección de la sectorial una hoja de ruta que discutiremos junto con los colegas que integramos el gobierno, en donde se va a instalar el proceso de diálogo. ¿Qué aspecto vamos a incorporar? Vamos a definirlo en la propia sectorial y se va a ir a lo largo de este año instalando también los espacios de discusión. Por supuesto, la edad de jubilación será un componente que estará dentro del espacio de discusión, veremos cómo evoluciona más en general, pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social. Bueno, y seguimos con noticias de gobierno que surgieron en esta jornada. El Poder Ejecutivo enviará
este martes, en esta jornada al Parlamento, un proyecto de ley para atender la situación financiera del CASMU con el objetivo de brindar las máximas garantías para liberar los fondos económicos a la institución, enmarcado en la decisión política de preservar su viabilidad. Sí, este miércoles el Ministerio de Salud Pública se reunirá con las y los trabajadores no médicos y con el Sindicato Médico del Uruguay, según lo anunció la ministra Cristina Lüstenberg. El objetivo es dar las máximas garantías para liberar los fondos en una decisión que había quedado pendiente desde el gobierno anterior para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso en la ley 20.325, promulgada el 23 de agosto del año 2024. Y después tiene otro de los artículos que tiene que ver con el rol y el tiempo que actúan los interventores. A nosotros nos interesa destacar que esto está enmarcado en una decisión política de priorizar la institución, esta institución, y le queremos dar garantías a la ciudadanía. Es la tercera más grande de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país. Están en funciones los 3 interventores, haciendo un seguimiento muy estrecho en conjunto con la Dirección General de la Salud del Ministerio, la Dirección General del Sistema de Salud, vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución. Y más cuestiones vinculadas al Consejo de Ministros, porque la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aseguró que el Gobierno Nacional va a liderar la transformación del modelo público de transporte en el país y en el área metropolitana en particular. La jerarca dijo a MBD Noticias que esta tarea se realizará en coordinación con las intendencias y las personas trabajadoras. En Montevideo, en la campaña, se habla del sistema metropolitano. ¿Cómo aporta el Ministerio en ese sentido? El Ministerio va a liderar conjuntamente con los gobiernos departamentales, con los trabajadores y las empresas, el cambio en el sistema público de transporte. ¿De COPSA tiene novedades, ministra? Se está trabajando con ellos. Realmente han habido varias reuniones para tratar de resolver el problema. ¿Se ha avanzado en algún proyecto de movilidad? Sí, se viene trabajando. Desde el principio que lo marcó Orsi como prioridad, se viene trabajando en eso. Bueno, ahora sí cambiamos de asunto. La candidata a alcaldesa del municipio CH por la coalición republicana, Matilde Antía, sostuvo que el sistema de recolección de residuos por contenedores está completamente caducado y debe plantearse un cambio sustancial en esta materia. Antía presentó esta mañana las líneas estratégicas de su propuesta y planteó que las tareas de limpieza pasen a depender del municipio con los recursos humanos y económicos correspondientes. Obviamente la limpieza es uno de los temas que más le preocupan a nuestros vecinos y que nos preocupa también a nosotros. Sabemos que el sistema de contenedores y la recolección hoy en día está completamente caducado. La Intendencia lleva 35 años tratando de solucionar este tema y no lo soluciona. De hecho, desde el otro lado, desde el oficialismo, escuchamos planes entre 5 y 10 años, entonces al final 35 más 10 te da medio siglo de tratar de solucionar el tema de la basura. Me parece que acá necesitamos un cambio y en ese sentido, sea la Intendencia que toque, el CH va a pedirle oficialmente a la Intendencia asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que necesitan es una cara y un nombre, con un nombre y apellido que se haga cargo y que tome esa responsabilidad, ese fierro caliente que tiene hoy el departamento de Montevideo. Así que esa cara y ese nombre y apellido es Matilde Antía y todo su equipo, que queremos hacernos cargo para que el CH sea limpio, para que el CH esté limpio, para que el CH sea el mejor lugar para vivir, como siempre hemos dicho nosotros. Presenta CASMU. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a Mariana Abreu aquí en el estudio. Todos los días te recibimos, Mariana, pero nos gusta cuando venís hasta acá. Acá hay aire acondicionado, hay otras condiciones laborales. ¿No? Todo tiene su lado bueno, su lado malo, ¿no? Estar afuera también es lindo. Pero está bueno que vengas hasta acá para desarrollar un poquito este tema que se te ocurrió a partir de esta recomendación de la OMS sobre el uso de pantallas en niños y niñas menores de 2 años. Sí, es un tema que causa como bastante discusión, ¿no? Pública, mundial y también en Uruguay, y trajo un poco este asunto porque han habido en algunos países, sobre todo de Europa, recomendaciones más rigurosas con respecto a la exposición a pantallas por parte de los
los niños, ¿no? Hablamos de tablets, celular, televisión, bueno, etcétera, todos estos dispositivos. Y por otro lado, acá en Uruguay se está estudiando un proyecto de ley que presentó un diputado colorado para prohibir los dispositivos electrónicos en los ámbitos educativos. Bien, bueno, te dejo con el desarrollo de esta información, Mariana. Bien. Uno de los casos más destacados en relación a estas recomendaciones más rigurosas es el de España, en donde la Asociación de Pediatría de ese país recomienda no exponer a los niños menores de 6 años a ninguna pantalla. Esto es un poco más crítico, tiene una mirada más dura en relación a lo que es la mirada de la Organización Mundial de la Salud, que establece el no consumo de pantallas como una recomendación hasta los 2 años. Y bueno, esto es uno de los casos que ha generado discusión a nivel público. También, como decía, acá en Uruguay hay un proyecto de ley que prohíbe estos dispositivos para los ámbitos educativos. Hablamos del uso recreativo, ¿no? Del uso pedagógico. Pero bueno, lo que está un poco en la base de todas estas discusiones son los efectos que puede generar el uso de las pantallas. Hay cierto consenso en sociedades científicas, en la gente que está estudiando estos temas, en que antes de los 2 años las pantallas no causan ningún beneficio para el niño o la niña, salvo alguna excepción, por ejemplo las videollamadas, en el caso de niños mayores de 1 año, pero que sí puede haber riesgos. Hablamos de trastornos de alimentación, de problemas vinculados a la atención, bueno, generar vínculos y también herramientas internas de regulación ante la frustración, entre otros asuntos. Vamos a escuchar a Alfredo Cerizola, quien es neuropediatra y expresidente de la Sociedad de Pediatría, y también a Elisa Failache, quien es una doctora en economía aplicada, pero que se ha focalizado en este asunto. La evidencia científica dice que el uso individual, repetitivo, no creativo, puede afectar el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, puede afectar lo que es los vínculos sociales y la autorregulación. Pero que el uso compartido con adultos puede ser beneficioso. Hacer una videollamada con familiares que estén lejos o algunos programas que crear música, o sea, hay aplicaciones que pueden ser creativas para esas edades educativas. No es el uso habitual. El tiempo que ellos disponen de usar las pantallas están dejando de hacer otras cosas que sí son muy importantes, de jugar, de salir a pasear, de leer un libro, cantar una canción. Así como hay recomendaciones de ver con los adultos, hay recomendaciones sobre momentos en los que es más clave no utilizar la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, para calmar al niño o cuando el niño está comiendo, cuando la niña está por acostarse, es más claro que ahí el uso de la pantalla puede ser problemático. Entonces también, más allá del tiempo completo de exposición o no exponerlos a pantallas, hay recomendaciones vinculadas a cómo usarla. Bien, Mariana, y no es solamente es importante el tiempo que se está frente a la pantalla, ¿verdad? Sí, como escuchamos recién a Failache, bueno, hay diferentes usos que se hacen en relación a estos dispositivos, pero hay que tener cuidado porque hay aplicaciones que se presentan como educativas y que por un tema de mercado o de autodenominación, pero que no necesariamente son educativas, ¿no? Y aplicaciones que de repente tienen un contenido pedagógico, pero no son adecuadas para todas las edades. Y en esto, por ejemplo, es gráfico ver cómo han variado los dibujitos animados a lo largo de las décadas, ¿no? Con los ritmos mucho más lentos en los años 90 y ahora muchísimos más planos por minuto. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de contenidos que puede también generar una sobreestimulación en los niños, sobre todo pequeños, ¿no? Porque este es un tema bien grande y nos centramos en la primera infancia. Y vamos a ver cómo está Uruguay en relación a la exposición a pantallas. Compartimos una placa para eso. Como vemos, los datos de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud muestran que casi la mitad o más de la mitad no cumple desde el 2018 con esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no exponer a niños menores de 2 años a las pantallas. Y esto, bueno, ha aumentado también a lo largo de los años. En el 2023, que son los últimos datos, bueno, esta proporción aumentó.
Pero no solamente aumenta la cantidad de niños expuestos, sino también los minutos que están frente a estas pantallas, ¿no? Y en esto lo podemos ver en la siguiente placa, que evidencia, en base a la misma encuesta, la cantidad de minutos que están expuestos los niños pequeños de 0 a 4 años. En 2018 promedialmente eran unos 72 minutos diarios y en 2023 un poco más de 1 hora y media. Pero si les parece, volvemos a este proyecto de ley que fue presentado por el diputado colorado Maximiliano Campo, que también habla de esto, de cómo ha aumentado la exposición de pantallas y de minutos a lo largo del tiempo y los efectos que esto puede causar, los efectos adversos. En este sentido, bueno, tuvo bastante llegada en la oposición el proyecto. Desde el oficialismo se plantearon algunos reparos, como la autonomía de la ANEP, aunque el texto deja librada la reglamentación justamente a la ANEP. Pero bueno, Maximiliano Campo, con quien nosotros hablamos, nos decía que quizá el mayor mérito es poner este asunto sobre la mesa, empezar a debatir lo que pasan los especialistas por el Parlamento para dar su visión y poder mejorar esta iniciativa, porque él estaba convencido de que algo había que hacer desde la regulación, ¿no? Desde la normativa. Vamos a escuchar nuevamente a Cerizola y Failache sobre las primeras lecturas que han hecho sobre este proyecto de ley y la necesidad, según ellos, de abordar este asunto de diferentes aristas. Los ámbitos educativos en general, por su misma dinámica, implican hacer actividades que en general no utilizan tecnologías, o por lo menos no utilizan la tecnología, las pantallas a nivel individual, ¿no? En el marco de actividades pedagógicas se puede usar pantallas, pero es una actividad diseñada para el proceso pedagógico. Cuando las personas son padres, madres, están en sus hogares y a veces tienen que hacer tareas o tienen que lidiar con que el hijo o hija quiera mirar la pantalla, ahí es más compleja la situación porque implica para quien cuida un tiempo de negociación o de mirar con ellos o de buscar qué contenidos darle para que miren. Yo creo que ese camino lo han recorrido sociedades que previamente han hecho mucha campaña de información y de difusión sobre por qué el uso en la escuela puede ser perjudicial, entre otras cosas porque se privan de poder tener conversaciones espontáneas, encuentros personales, juegos. Creo que hay que recorrer ese camino antes de llegar al final, que puede llegar a ser limitar el uso totalmente de los celulares en los centros educativos. Me parece que es muy importante que la sociedad, en general la comunidad, vaya entendiendo la importancia que tiene estos dispositivos en nuestra vida, en qué aspectos nos pueden ayudar y cuánto nos pueden perjudicar. Bien, pasamos a otro tema. A 11 años de la entrada en vigor de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, se instaló una Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral en el gremio del Zunca con varios sectores claves. Bien, desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción impulsan la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales. En los últimos 5 años, y esto no es por quien esté de turno, pero sí es cierto que estos últimos 5 años hemos retrocedido los avances que hemos tenido, donde se controlaba, se fiscalizaba más, donde se cumplían con todo lo que tenía que ver con las normativas en materia de salud y seguridad laboral. En estos 5 años para atrás, lo que nosotros vimos, ¿no?, en debilidades tiene que ver con que necesitamos rápidamente crear una fiscalía que investigue los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionadas por el trabajo. Está claro que cuando una persona, cualquier ciudadano público, agarra su coche y cruza un semáforo rojo y es responsabilidad ante la justicia por no haber cumplido con la norma y atropella a una persona, está claro que esa persona probablemente es rápidamente indagada por el delito que comete y claro, que ahí lo responsabiliza penalmente. Cuando un empleador o quien tiene poder de dirección en su lugar de trabajo no cumple con uno de los artículos que tiene, por ejemplo, por decir algo, la normativa de la construcción, y eso le ocasiona un accidente o la muerte de un trabajador,
bueno, no pasa nada. En este sentido, nosotros creemos que la Fiscalía que investigue los accidentes de trabajo, ¿no?, y la enfermedad ocasionada por el trabajo debe estar. Para eso se necesita que el Parlamento, ¿no?, apruebe un presupuesto para la Fiscalía. Hemos tenido reuniones con todos los fiscales Corte en los últimos 15 años. Entre ellos, hemos tenido reunión con Díaz, cuando era fiscal de Corte en su momento. Bueno, y como supimos nada más comenzar esta edición de MBD Noticias, Uruguay empató 0-0 con Bolivia en el Alto. Repetimos, a 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar, por la 14ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Sí, con este resultado el equipo de Marcelo Bielsa llegó a 21 puntos y se ubica en la 4ª posición de la tabla. A las 21 horas se cierra la etapa con 4 partidos. Chile recibe a Ecuador en Santiago, Venezuela jugará con Perú en Monagas. Colombia y Paraguay se enfrentarán en Barranquilla y en Buenos Aires habrá clásico entre Argentina y Brasil en el Estadio Monumental. Cabe acotar que la selección albiceleste, actual campeona del mundo, se convirtió en la primera clasificada al Mundial 2026, precisamente tras este empate entre Bolivia y Uruguay. La Asociación de Docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República realizó hoy una movilización callejera para visibilizar la falta de capacidad locativa y de horas docentes que se verifican en el inicio de este año lectivo. Sí, la movilización consistió en el dictado de clases en los patios de la facultad y en la vía pública sobre la calle Tristán Narvaja. La Facultad de Psicología recibe más de 3.700 nuevos estudiantes este 2025, siendo el año que más cantidad de inscriptos nuevos tiene en su historia. El gremio de docentes de la institución expresó alegría por recibirlos, pero señaló que la cantidad de inscriptos este año potencia una serie de problemas que mantiene desde hace algunos años y que tiene su urgencia más inmediata en la capacidad locativa, como lugar seguro para trabajar y estudiar, y la capacidad docente de la facultad. Por ello definió reorganizar lo que estaba planificado para la primera semana de clases, lo que incluye un único plenario presencial por unidad curricular obligatoria del ciclo inicial, exceptuando referencia al 1, que por una cuestión locativa y para hacer visible el problema de la numerosidad, se realizarán en el patio y en la calle. Los docentes resolvieron que a partir de la semana próxima los plenarios se llevarán a cabo en los horarios inicialmente contemplados y que a la brevedad cada unidad curricular comunicará la modalidad de cursado. Este martes las clases fueron sobre la calle Tristán Narvaja, en la puerta de la facultad. Y a propósito de estos temas, el rector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, se refirió al crecimiento de la matrícula en varias carreras y a la necesidad de incrementar el presupuesto para hacer frente justamente a las carencias locativas y de horas docentes. Además de la situación expuesta por docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología, las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería y Derecho incrementaron el número de inscriptos en este 2025. Este año se registró un récord de inscripciones a la Universidad de la República y un récord en muchas de las facultades, muchos de los servicios universitarios. La contracara es esa situación que usted bien expresó, que está en este momento en estudio por las autoridades de la Facultad de Psicología, por el decano, por el consejo. Nosotros lo que hacemos desde Central es seguirlo con atención. Esto está en el marco de un crecimiento muy importante, del interés de jóvenes de estudiar en la Universidad de la República, de formarse, de tener una formación de calidad, pero que no ha venido acompañado con un presupuesto adecuado, tanto por lo locativo como por las horas docentes, que también nos preocupa mucho. ¿Hay algunas otras carreras que estén afectadas a nivel de lo que ha sido la matrícula este año en un crecimiento exponencial? Se habla de psicología, 3.700 inscripciones. Tenemos psicología con esos guarismos, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Ingeniería, Derecho. Son facultades que realmente tienen números muy grandes en lo que tiene que ver con matrícula. También hay otras que han aumentado en forma relativa, Facultad de Ciencias, Facultad de Química. Ha habido un crecimiento general. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Bien, abrimos el capítulo internacional con un tema que generó muchísima expectativa y preocupación, pero que puso sobre el tapete el problema de Cisjordania, el otro territorio palestino que está en cuestión aquí, porque el director palestino, ganador del Oscar por la película No Other Land, que tiene que ver con la situación de los colonos en ese enclave palestino, había sido secuestrado, había sido golpeado y llevado no solamente por los colonos, sino por militares israelíes. Había estado unas cuantas horas desaparecido, pero luego volvió, fue devuelto a Cisjordania y estuvo explicando, y ya lo vamos a ver, qué fue lo que ocurrió en ese lapso donde estuvo prisionero de las fuerzas israelíes. Pero antes habría que ver y aclarar un poco para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de Cisjordania, que es un enclave palestino que está administrado por Al-Fatah, por el otro sector de la política palestina, no así como ocurre en Gaza con Hamas, que tiene en este momento un estado de guerra también interno bastante importante, donde se han dado casi 1000 muertos desde que comenzó la crisis del 7 de octubre por distintas acciones del ejército israelí, que dice que allí se están escondiendo muchos extremistas que forman parte de Hamas y de la yihad islámica, y viene llevando a cabo incursiones militares desde hace mucho tiempo con un saldo lamentable para los palestinos. Pero también allí hay una cuestión que tiene que ver con la expansión de los asentamientos israelíes que están condenados por la ONU, que no han parado de crecer, y para que ustedes tengan una idea, de 9.000 asentamientos que había en el año 2005, mejor dicho, de 9.000 personas, ahora estamos hablando de casi 600.000 repartidas en ese pequeño territorio que correspondería a los palestinos. Las autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora de la tarde a Hamdan Balal, uno de los directores palestinos del oscarizado documental No Other Land, que pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel al sur de Cisjordania, donde reside. La esposa del cineasta dijo que Balal fue golpeado delante de su casa por 3 hombres vestidos con uniforme militar, mientras otro filmaba el ataque, según Associated Press. Su abogada Lea Semmel confirmó que pasó la noche con otros 2 hombres palestinos en una base militar mientras sufrían graves heridas causadas por el ataque. Anteriormente había dicho que se les acusaba de arrojar piedras a un joven colono, acusaciones que ellos niegan. Los soldados israelíes invadieron la ambulancia a la que llamó y se lo llevaron. No tenemos noticias de él desde entonces, escribió en redes sociales. Esta mañana sus allegados seguían sin saber de él. La película No Other Land, por la que ganó el Oscar de la Academia este año, muestra la lucha de los palestinos por permanecer en los territorios. Nos vamos a Brasil, donde tiene lugar una jornada sumamente intensa a través del Supremo Tribunal Federal, que debe decidir si finalmente lleva o no a juicio al presidente o al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 personas más acusadas de intento de golpe de Estado, de asociación criminal y de otros delitos que se están planteando ante el Supremo Tribunal, entre ellos el intento de golpe de Estado, la asociación criminal, y hay que recordar que en caso de que se encuentre culpable a Jair Bolsonaro le pueden caber penas que van desde los 12 años e incluso más si se le adjudican los otros delitos que están planteados, como por ejemplo el intento de asesinato del presidente Lula da Silva. El expresidente Jair Bolsonaro, quien niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, es señalado como uno de los principales conspiradores al incentivar y ejecutar actos golpistas contra los 3 poderes y contra el Estado democrático de derecho tras perder las elecciones presidenciales. A mediados de febrero pasado, el fiscal general Paulo Gonet Branco informó que entre los acusados como líderes del golpe se encuentran, además de Bolsonaro, quien era su vicepresidente Walter Braga Neto, y otros integrantes de lo que señala como una organización criminal, por lo que el Supremo deberá decidir si las imputaciones por 5 delitos son aceptadas o no. De acuerdo con el fiscal Gonet, la organización criminal que habría liderado Bolsonaro comenzó sus actuaciones contra el Estado de Derecho y el orden democrático desde 2021, cuando empezaron a difundir noticias falsas y opiniones para desprestigiar el sistema de votación electrónica en Brasil.
El fiscal señaló que el plan también incluía una estrategia para envenenar a Lula y asesinar al juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, así como tenía prevista la neutralización de la Suprema Corte de Justicia como parte de las acciones que buscaban perpetrar a Bolsonaro en el poder. Si finalmente el Supremo Tribunal decide que hay suficiente evidencia para aprobar el proceso penal contra Bolsonaro y lo señala como culpable, la sentencia podría ser de al menos 12 años de prisión por el delito de golpe de Estado, aunque la pena podría ser aún mayor si la justicia determina que también es responsable de alguno de los 4 delitos graves de los que se le acusa. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, y ahora nos vamos a la zona de Carrasco, al acto de la lista 404 del Partido Nacional. Diego Martini. Sí, así es, compañeros, como anunciamos más temprano, Schroeder Arocena, en este acto de la 404, donde también está el candidato alcalde del municipio de Ignacio Villa, y está el candidato en la intendencia Martín Lema, a quien le agradecemos por estos minutos. Recién Ignacio Villa, hablando con nosotros, señalaba que en esta zona ha recogido varios planteos de los vecinos que hablan de desigualdades. ¿Eso también pasa cuando usted recorre la ciudad? Yo creo que hay una igualdad muy pronunciada que tiene que ver con que en todo Montevideo hay problemas de basura, con que en todo Montevideo hay problemas en las veredas, en todo Montevideo hay problemas en las calles, en todo Montevideo hay problemas de convivencia que la Intendencia podía establecer algunas acciones que no está llevando adelante. En todo Montevideo hay problemas con el tránsito que provoca pérdida en la calidad de vida por la demora en los traslados. Entonces, más allá de que puede diferenciarse por zona, está claro que en todo Montevideo hay problemas que tienen que ver con la ausencia del gobierno departamental. ¿Esos problemas terminan siendo los mismos planteos? Presentó Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Bueno, rapidito este último bloque de MBD Noticias, repasamos los datos del tiempo. Así es, repasemos el estado del tiempo que se va a presentar mañana con cielo claro y algo nuboso. Habrá 27 grados de máxima y 15 de mínima, mientras que el jueves 27 se esperan lluvias. Exacto, en la mañana nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, y en la noche cubierto con precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Eso el jueves 27 de marzo con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 18. Nos vamos, pero tenemos una programación bárbara que viene. Tenemos un montón de cosas. Ahora los invitamos a que se queden a ver Lado B, que ya comienza. Luego tenemos nuestro En Síntesis y a las 21 horas de ida y vuelta. Y por supuesto, para reencontrarse con las noticias mañana a partir de las 8, la primera edición de MBD, a las 13 horas edición mediodía y por supuesto un poquito antes de las 7 de la tarde, edición central aquí. Hasta entonces, que pasen bien.